Yo en general es el problema contrario. Me suelen decir lo contrario, Rinconet, que me calle. Bien, ¿qué ha traído hoy? Porque genera muchas expectativas. Sí, demasiada, ya me estoy preocupando. Además, Florencia... Pero contamos las hojas y eran 97 hojas. Es decir, no, es el promedio de siempre, son 10. 10. Siempre 10. Y son 10 porque está en letra 14 por el temita de... ese temita. Uno no ve muy bien. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Son 10. Vos terminás de escribir y si son 12, empezás a eliminar. Termino de escribir todo lo que quiero decir. En general son 20 hojas. Entonces reduzco a 10. Muy bien, me parece muy bien. Y dejo para otra cosa lo que quedó afuera. Prefiero eso que el inflado al helio. Terminaste y no, en general no tengo, soy muy sincera y lo sé, no tengo capacidad de síntesis. Bien. Entonces me suele sobrar. Lo sabe también el señor Gustavo Cirelli, que me corrige las notas, y siempre me dice 10 y le mando 14. Y le digo, vos saca lo que quieras. Uy, qué momento. Sí, porque ahí me cuesta más. Cuando escribo me cuesta más sacar que... cuando uno va hablando en el mismo narrar, va diciendo, bueno, esto no lo digo. Muy bien, bueno, ¿qué nos trae hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que no se habla cuando se habla mucho de lo que quieren algunos medios de comunicación. Bien. Entonces, como estamos hablando desde el principio, la columna se llama Cartografía Indispensable. Y estaba pensando bastante el fin de semana sobre una frase que quienes han estudiado comunicación, por ahí la han escuchado, que dice algo así como que los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero sí tienen mucho éxito, un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué hablar y sobre qué pensar. En base a esta frase, yo me di la tarea de que pensáramos qué nos están diciendo que tenemos que pensar y esta idea de lo dicho en lo no dicho, ¿no? O sea, ¿qué no se está diciendo? Y los hombres y las mujeres que conforman nuestras comunidades, en general, porque cada vez tienen más trabajos, por el pluriempleo, porque tienen muchísimas preocupaciones, se les hace cada vez más difícil ordenar toda la información en una era, además, sobreinformada, cargada de contenidos, que no se jerarquizan, que cuesta mucho saber qué es lo importante, qué hay detrás. Y ahí está la tarea del trabajador de prensa, de la trabajadora de prensa, en ordenar, ¿no? Ser una guía, trazar mapas. Y yo pensaba, ¿quién es la mejor cartógrafa que tiene la República Argentina? ¿No? ¿Quién es la que mejor comunica y ordena y jerarquiza? La chica que nos gusta. La chica que le gusta a Rinconet y a gran parte de la ciudadanía argentina. Bueno, la gran cartógrafa política, sin dudas, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está Cristina que podría ayudarnos a ordenar todo esto que está pasando y hacer una cartografía del momento? Y está presa, injustamente presa. Va a ser ahora el 10 de septiembre, ya 3 meses. Y va pasando el tiempo y cada vez la cosa, ¿no?, se desordena más. Y esto de ser una gran cartógrafa, Cristina dijo, yo voy a ir un poquito para atrás, dijo ustedes se acuerdan, el 7 de mayo del año pasado, en el Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner habló de la Ley Bases, pero especialmente habló de una parte de la Ley Bases. 7 de mayo 2024, decía esto Cristina Fernández de Kirchner sobre la Ley Bases y una parte específica de ella. Que estén preocupadas, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo, a lo que yo llamo el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. De este proyecto.
a la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos. Cristina Fernández de Kirchner, 7 de mayo del 2024, hablaba también, Cristina decía, cuando continúa en su discurso, advertía sobre el RIGI, lo relacionaba con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también ella decía, cuando habla de las inversiones directas que habían llegado a la Argentina entre 2003 y 2015, sin endeudamiento y sin privatizar nada, ¿no? Digo, que son dos cosas que empezaron a pasar en el último tiempo, el anuncio de privatizaciones, en simultáneo con un nuevo acuerdo, el de abril de este año, anunciado por Caputo en la República Argentina. Y uno se tiene que preguntar siempre, sobre todo en este momento, en donde hablábamos y advertíamos sobre el riesgo de caer en el honestismo, ¿por qué está presa Cristina? Y está presa por lo que representa Cristina. Está presa injustamente por lo que representa. No solo ella ayuda a trazar mapas en esta Argentina pendular, como la suele caracterizar, y en estos ciclos constantes que se dan, sino que Cristina ha sido perseguida, injuriada, la intentaron matar, la metieron presa en una Argentina que está gobernada por un hombre que no puede siquiera mencionar la patria. Y además Cristina representa un muro, ¿no? Esa mujer estaba allí inaugurando el Salón de las Mujeres Argentinas, y ella representa un muro, es la mujer capaz de decirle no a los buitres, como ya hemos hablado mucho acá, a Manieto, al poder económico local e internacional, y es la mujer que durante 8 años como presidenta representó los intereses de la patria, esa patria de la que habla Marechal, esa patria inconclusa, dio batallas, en palabras del propio Marechal en Megafón y la Guerra, batallas celestiales y batallas terrenales, ¿no? Esa es Cristina. ¿Y qué pasa en la Argentina en donde no solo Cristina está presa, sino que no hay una posibilidad de trazar un mapa y de jerarquizar lo que está pasando, y caemos en la trampa, como decía al comienzo, de pensar solo sobre aquello que los poderosos quieren que pensemos? Y hay como, ¿no?, la imagen del elefante rosa, ¿de qué no hablamos? Bueno, esta semana se habló mucho sobre los vetos, la semana que pasó, los vetos del presidente, el rechazo de la emergencia en discapacidad, ¿se acuerdan? Se otorgaron fondos a las universidades, hay que ver qué va a pasar con eso también, de aumentarle un poco a los jubilados y sostener la moratoria para que quienes trabajaron en la Argentina pero no recibieron aportes, porque no se los hicieron los empresarios, digo, empecemos a decir las cosas como son, se habla siempre de los que no aportaron, no, hubo empresarios argentinos que no aportaron. Se atrevió el ministro endeudador Caputo a decir la bestialidad de que habíamos pasado de 75.000 a 1 millón a más de 1 millón de discapacitados, porque parece que hubo, lo dijo también Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente, porque hubo, parece ser, en la Argentina una guerra civil y no nos enteramos, y se burló descaradamente en el programa que financia el Ministerio de Economía, en Tres Anclas, de si ese número de más de 1 millón incluía o no a los cucas. Sí. Primero, descalificando al discapacitado, porque ellos consideran que los cucas, los kirchneristas, los peronistas son algo malo, entonces lo asocian a la discapacidad. Bueno, poco se habla también de la verdadera corrupción, el verdadero problema, que es el carry trade de Luis Caputo, que es el endeudamiento al que nos sometió desde 2018 Luis Caputo, ¿no? Entonces, veamos de qué hablamos. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasó después de que Cristina advirtió sobre el RIGI? Después de que Cristina advierte sobre el RIGI se vota, se aprueba, y el 22 de agosto del año pasado se reglamenta. ¿Y qué es lo primero que dice Milei después de que el RIGI se reglamenta? Escuchan lo que decía en uno de estos foros internacionales, porque en general no hablan en universidades, en lugares donde no hay cercanía, le hablan siempre, son interlocutores de los empresarios. Entonces van, por ejemplo, al Foro Económico Mundial, ¿no? Y ahí escuchan lo que decía Milei en octubre del año pasado.
Por eso nosotros queremos hacer en la Argentina un hub de inteligencia artificial, porque nosotros tenemos energía barata en lugares fríos y con altas extensiones de tierras para desarrollar y abastecer los centros de cómputos, y porque tenemos algo que en las próximas décadas va a ser preciado: fe y optimismo en el desarrollo tecnológico, fe en los empresarios y la libertad regulatoria que le corresponde a esa fe, en un mundo en que cada día encorsetan más al sector privado y sobre todo al sector tecnológico. Un paso más allá de Milei, que está básicamente, ¿no?, rifando, vendiendo la República Argentina, ofreciéndosela a los empresarios ahí presentes, fue quien era por entonces el presidente del Consejo Asesor Económico del presidente, Demian Reidel. Y como los funcionarios argentinos no solo tienen como interlocutores a los empresarios, sino a los empresarios extranjeros, habló en inglés. Claro. Escuchen lo que decía y lo vamos traduciendo. Large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. Bueno, este era Demian Reidel, funcionario argentino que habla en inglés. También, ¿no? Decíamos recién, esto es la tercera edición del LATAM Forum en marzo del 2025, habla en inglés, le estaba hablando. Y era acá. Era acá en Argentina, era acá en Buenos Aires, pero hablaba en inglés porque claro, sí. la mayoría de quienes lo estaban escuchando eran extranjeros. Y Demian Reidel, en este audio, que quienes estaban viendo por el stream lo pudieron leer subtitulado, decía, para nuestra audiencia radial, tenemos grandes extensiones de tierra, con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial, y además estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, dice el funcionario argentino, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Y sí. El problema son los argentinos. Somos una mierda. Los argentinos. Sobramos, ¿no? Digo, pensemos de nuevo en esa idea del territorio en disputa. Hay un territorio en disputa donde encima, diría Reidel, hay gente. Y ahí tenemos un problema. En abril, esto fue en marzo. En abril, recuerdan, el 11 de abril, se anuncia el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones en un acuerdo extendido por 48 meses. Yo quiero recordar qué decía en una parte el comunicado de ese acuerdo, que era profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluyendo su vasto potencial en energía y minería. Mirá vos. El nuevo programa buscaba, cito textual, profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluyendo el potencial en energía y minería, y reformas laborales y mayor flexibilización, desregulación y garantizar gobernanza y transparencia. Y hablaba de corrupción. Lo hemos dicho acá, estaba muy relacionado con lo que pasa después y la detención de Cristina y la celebración en la embajada. Luego del anuncio del acuerdo, de este nuevo anuncio del acuerdo, llega a la Argentina el secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Se acuerdan que Sí. se anuncia el acuerdo, llega Scott Bessent y al día siguiente desembolsan el primer montón de dólares para sostener las bandas? ¿Se acuerdan? Que era de 12.000. libre disponibilidad. Bueno. Cuando llega Bessent declara, después de haberse reunido con Bertein, con Milei, con el equipo económico, que la presidencia de Milei marcaba una ruptura decisiva respecto del pasado. Va a haber más crecimiento, menos inflación, va a disminuir la pobreza. Pero este cambio solo será duradero si los amigos argentinos votan ¿a quién? A Milei. En octubre. Me jodés. No, ya lo decía Scott Bessent, no solo lo dijo Cristalina Georgieva, lo decía Scott Bessent cuando vino a la Argentina en abril. Luego, el 20 de mayo, un mes después, en AmCham, vieron que siempre son, insisto, ¿no? Conferencias para empresarios, extranjeros. Braden o Perón, volvemos. AmCham 2025, Abigail Dresser, la encargada de negocios por entonces de la Embajada de los Estados Unidos, habló también de la relación entre los países, entre Argentina y Estados Unidos, y dijo, quiero subrayar la sintonía geopolítica que se caracteriza por las relaciones a los más altos niveles. Y puso 2 ejemplos de la sintonía. La primera fue la compra del Ministerio de Defensa de los 24 F-16,
En el futuro, dijo además, me parece que la relación y el alineamiento geopolítico va a estar basado en los minerales críticos. Fin, diría Adorni. Una semana después de estas declaraciones de Dressel, ella se reúne con Milei y con el secretario de Salud, Kennedy. El antivacunas, el que negó el COVID, bueno, con ese señor, con Lugones, hola, ¿qué tal? Y con el ministro de Desregulación, el señor Federico Sturzenegger. En ese momento, la embajada norteamericana señala, estamos trabajando para estrechar aún más nuestra relación bilateral, como si ya no teníamos un montón, ¿no? Eso, mayo. Junio, detención de Cristina. Y unos días después, como no se aguantaron y no pudieron esperar al 4 de julio, adelantaron los festejos por la detención de Cristina injustamente presa y festejaron en la embajada el 4 de julio, ¿no? Bueno, el 2 de julio, en Estados Unidos, Luis Petri, ministro de Defensa, estuvo en el Pentágono. Publicó en sus redes que había firmado, junto al secretario de Defensa estadounidense, la carta de aceptación de oferta para la adquisición de vehículos blindados 8x8 Stryker para el ejército argentino. Y dijo Petri, el acuerdo nos permite defender la soberanía. Soberanía que estaban entregando, ¿no? La paz de los argentinos, nos enteramos ahí que estábamos en guerra, porque no sé por qué tenemos que defender la paz de los argentinos. Digo, sí, yo hasta donde sé, digo, no tenemos ningún conflicto externo, ningún país nos está atacando. Se defendería mejor con buenas jubilaciones y sueldos más altos. Exactamente. Y contribuir a la estabilidad global. O sea, Argentina pasa a ser un país que compra armamento en los Estados Unidos para contribuir a la estabilidad global. 21 de julio, Peter Lamelas, el embajador propuesto por Donald Trump, sabemos todos, en su exposición en el Senado, hablándole directamente a Ted Cruz, que junto con Marco Rubio fueron quienes persiguieron sistemáticamente a Cristina, financiados por los buitres, en una campaña de desprestigio internacional, y dijo, mi rol en la embajada como embajador será viajar a todas las provincias y tener diálogo, establecer una verdadera asociación con los gobernadores, no solo con el presidente Milei, no solo con Gerardo Bertein, el ministro de Relaciones Exteriores, con Luis Caputo. Santiago Caputo, hola, ¿qué tal? Mencionó en la misma línea a Santiago Caputo. Estados Unidos observa con mucha atención la proyección de China en América Latina, particularmente en los sectores estratégicos: energía, tecnología, el hub de inteligencia artificial y recursos minerales, ¿no? La minería. En línea, fíjense, en línea con Scott Bessent, en línea con lo que dijo Dressel, la ex encargada de negocios. Ese mismo día, 21 de julio, la embajada de Estados Unidos informa que ya Dressel se había ido y llega, sale Dressel, entra Gómez Rapallo, que era la nueva encargada de negocios, y se reúne con Caputo y con el canciller Gerardo Bertein. Estados Unidos continúa comprometido en apoyar los esfuerzos de Argentina para impulsar el crecimiento y la prosperidad de los argentinos y de las argentinas. Me emocioné. Muy generosos. Una semana después, el 28 de julio, llega a la Argentina la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, que es más trumpista que Trump. Se la pudo ver este fin de semana pintando de negro con brea el muro que divide la frontera de los Estados Unidos con México, señalando que aún el muro permite que escalen. Entonces hay que pintarlo negro de brea para que de mucho calor se quemen y no... Bueno, esa es la que anduvo como Secretos en la Montaña, paseando por Campo de Mayo con Patricia Bullrich y con Bertein, comiendo asado. La recibieron, la recibió Milei, la recibió Patricia Bullrich, estaba también el canciller, estuvo también con gente de la embajada. Y fue la propia embajada la que publicó las imágenes celebrando los acuerdos, que ¿se acuerdan que nos dijeron que era que las visas iban a costar menos? Sí. Bueno, si uno va a la cuenta de la Secretaría de Defensa, va a encontrar que hubo otros tantos acuerdos que circunstancialmente se les olvidó mencionarlos y nombrarlos, que tienen que ver con el cuidado de la frontera, con intercambio de información. Bueno, 1 de agosto, ¿sí? En esta misma radio, yo no sé si ustedes se acuerdan, hoy lo hablábamos con Florencia, Máximo Kirchner advirtió sobre todo esto que estaba sucediendo y dijo, un día aparece Lamelas, viene
a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones. Recuerden que se estaba hablando ya de la privatización de AISA, de Intercargo, de una serie de anuncios que habían comenzado a principio de año en coincidencia con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice Máximo Kirchner, ahora te van a dar 2.000 millones de dólares y le modifican las pautas de acumulación de reserva a diciembre. Empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega. Y hay que tenerlo claro, lo que está financiando el Fondo Monetario Internacional no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esta economía. Hace unos días, el 14 de agosto, José Luis Daza, viceministro de Economía de la Argentina, habló en un seminario internacional de inversiones organizado por Moneda Patria Investment en Chile. ¿No? Sí. Siempre insisto, fíjense a dónde van. Sí. Y dijo, se viene una revolución muy importante en la Argentina, un cambio fundamental en la balanza de pago basado en energía y minería, algo que viene diciendo también el equipo de Caputo. Y habla de que es rarísimo que en la Argentina, del otro lado de la cordillera, no tengamos cultura minera. Bueno, yo le quiero decir que hay, por ejemplo, la cuenca en Santa Cruz, 28 de noviembre, Río Turbo, sí hay tradición minera. Lo que hay también es regulación del Estado. Hay minería en San Juan, hay minería en todo el país en donde se puede, se ha decidido y se regula. Entonces, decir que no hay minería es mentir. Lo que no hay es esclavos, que es lo que quiere el señor Daza. Y es hacia donde van, ¿no? Y él decía, bueno, dice, para facilitar el proceso, Argentina creó una forma parecida a lo que era el decreto ley acá, el decreto ley 600 en Chile, que le da estabilidad legal, le da estabilidad tributaria, le da muchos permisos, ¿a quién? A los inversionistas. Y claro. No hablan con otras personas que no sean potenciales clientes, potenciales compradores. Acá no hay interés por el trabajo, no hay mención. No se habla de la patria, no se habla de los trabajadores, ¿no? Se habla siempre de los inversionistas y se le habla a los inversionistas. Recordemos que tanto hemos hablado de JP Morgan. Daza fue hasta 5 minutos antes de entrar a la cancha con Caputo y equipo, funcionario. Trabajó para JP Morgan. De ahí se conoce con Caputo. Entonces, vienen todos de trabajar ahí. De la timba, de Wall Street. Buah. El 18 de agosto, la Embajada norteamericana publicó una foto sobre una mesa redonda, así la llamaron, con empresas de energía y minería. La tenemos para ver y les leo lo que decía esa publicación de la Embajada norteamericana. No la publicó nadie del gobierno nacional, que usan bastante Twitter. Sí. X ahora. No esta última semana, no. Hubo silencio. Los Estados Unidos reconocen el enorme potencial de Argentina en el sector energético y de minerales críticos, en el que las empresas estadounidenses pueden ampliar aún más sus inversiones. Michael Jensen, director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial del presidente, participó de una mesa redonda con empresas de energía y minería para conocer sus perspectivas sobre el desarrollo del sector del país. Bueno, uno no sabe si pasó a ser la embajada, ¿no? El lugar Estamos donde en la duda. Tenemos un problema ahí. El 21 y el 22 de agosto de la semana pasada, esto que les conté fue el 18 de agosto. 3 días después, comienza en Argentina, en Buenos Aires, la Conferencia Sudamericana de Defensa, que encabezó ¿quién? El jefe del Comando Sur, Alvin Hoxley. Ese señor morocho con el que se sacó fotos. Que reemplazó a la generala. Exacto, y que es la segunda vez que viene a la Argentina. Mira, en un año, justo el año donde se firmó el acuerdo. Bueno. Porque somos importantes. ¿Qué visión que tiene usted? Luis Petri, ministro de Defensa, yo no sé si decir argentino, voy a decir ministro de Defensa, por ahí es funcionario del Pentágono y uno no sabe. Antes de que comenzara la conferencia, recibió la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Gómez Rapallo, la que había reemplazado a Dressel, y a funcionarios estadounidenses que llegaron a la Argentina. Que casualmente eran varios de los que habían estado en la mesa redonda, hablando de minería, etcétera. Todos los que estuvieron compartieron una foto de en la embajada, después se reunieron, mostraban las imágenes con música muy de película norteamericana, y en su discurso, el jefe del Comando Sur alertó, fíjense la sintonía con Lamelas, alertó sobre la expansión del Partido Comunista Chino en la región,
que, y cito textual, busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual desde puertos hasta el espacio. Subrayó que esta influencia tiene consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, ¿no? Esto decía el jefe del Comando Sur. China controla la inteligencia militar, las instalaciones espaciales en todo el hemisferio. En la conferencia habló Petri. Y escuchen lo que dijo Petri en esa conferencia mientras que lo escuchaba atentamente. ¿Estaba disfrazado de Top Gun en ese momento? No, estaba Bien, de traje, con la bandera norteamericana. Es interesante ver el video, se ve más la bandera norteamericana que la bandera argentina. Perfecto. ¿Casualidades o no? Lo escuchamos. Atravesamos una etapa internacional más conflictiva y más volátil, donde se combinan la competencia entre los distintos países, las amenazas híbridas y sin lugar a dudas algo que estresa y conflictúa más y hace más impredecible el resultante de esos conflictos, que es la aceleración tecnológica. Este entorno repercute en Sudamérica, donde tenemos fronteras extensas y porosas. Nada de esto puede enfrentarse en soledad. En asumir una posición activa, global y de principios, en un absoluto alineamiento a las democracias. Bueno, y yo al los orden invito a internacional. escucharlo completo, está en la cuenta de Petri, son casi 4 minutos, yo les traje solo un fragmento. Pero yo insisto y quiero, si podemos ver una imagen y enseguida nos vamos con Cristina. El fin de semana se cumplió un aniversario del éxodo jujeño. Y Máximo Kirchner compartió una imagen y un texto que dice: cuando nuestro país quiere ser libre, lo es, no hay excusas. La gesta del éxodo jujeño en 1812 nos recuerda de dónde venimos y se da de bruces con la realidad. Millones de dólares de endeudamiento para comprar armamento del prestamista y entrega de los recursos naturales a través del RIGI. Lo vimos, ¿no? Toda la columna fue en torno a eso. Más armas y aviones de guerra. ¿Para qué? Si igual entregan el territorio todos los días. Belgrano fue parte de un ejército que no era apéndice de ninguna potencia extranjera, al punto de que dejar tierra arrasada detrás suyo, Argentina será de los argentinos y argentinas o no será de nadie. La patria se defiende. Y yo quiero que nos vayamos con algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, el día que se celebraba el éxodo jujeño. Vamos y cerramos. Eso muchas veces hay que tomar decisiones que no caen simpáticas a todos, a todas. Pero bueno, cuando uno se siente en el sillón más alto de uno de los 3 poderes del Estado, no es que ha venido a ser simpática o a quedar bien con los que más poder tienen. No importa. Yo quiero que todos ustedes, los que hoy están aquí, que integran este Jujuy diverso y plural, me recuerden como una presidenta, la primera presidenta mujer que tuvo como objetivo que junto a la libertad tuviéramos la igualdad. Muy bien, gran cierre. No hay libertad sin igualdad. Absolutamente. Ya lo decían la Revolución Francesa. Se nos fue el programa. Florchis. Sí, que me encantó. Vamos a poder volver.